Dorian Arlene, Jennifer Juliana Marías, Presente. Abner Danilo, Presente, licenciado. Carla Suset, Presente. Disney Arlene Chajón Cipriano, Ya. Jennifer Paola de la Cruz, Presente, Lick. Catherine Fernanda del Cid, Presente, Lick. Grisel Naomi Divas Hernández, Brindis Dulce Angelita Donis Cruz, Ricardo Manuel Escobar, Presente, Lick. Presente, Lic. Cintia Andrea Escobar Revolorio, Presente, Lick. Alison Yadira Franco, Presente, licenciado. José Junior Galicia Guzmán, Presente, licenciado. David Galicia y Galicia, David Galicia y Galicia, Jacqueline Rosemary García Revolorio, Guadalupe Hernández Cabrera, Rubí Guadalupe Hernández Cabrera, Presente. Flor de María Hernández del Cid, Diana Julián Contreras, Presente, licenciado. Elly Ninet, Presente. Lisa Melissa, Todavía no. Presente. Roxana Estela Martínez, Roxana Estela Martínez, Nilsi Noemí, Presente, Lick. Cristel Marisela Meléndez Estrada, Presente. Erika Paulina, Presente, Lick. Doris Gabriela, Presente, Lick. Gloria Marlene Orozco, Presente, licenciado. María Guadalupe Ortiz, Presente, Lick. Mildred Yolanda Osorio, Presente. Ana María Pierri, Presente y es Marisa. ay, perdón, ¿cómo le dije mal? Marisa, perdón. Hatri Mariela Quevedo Franco, Presente, Lick. Lesbia Carolina Ramírez Ramón, Presente, Lick. Elena Esperanza, Presente, Lick. Amalfi Yolanda, Presente. Kimberly Dayana, Presente. o Dayan, ¿verdad? No sé. María Guadalupe, Presente, Lick. María Angélica Secaida, enciendan sus cámaras, voy a hacer un screen, por favor. Marcos Daniel Esaú y Trinidad Tobar. Lick, a mí no me llamó. ¿Tu nombre? Mónica, Judith Quevedo Franco. Mónica. Y perdón, no me llamó al inicio, es que medio escuché mi nombre y dije presente, pero no sabía si era yo. ¿Quién? Es Lina Glorias García. Ah, ya la ubiqué, Erly, no te da pena. Licenciada, a mí tampoco no me amo. Tampoco me llamó. Amalfi sí llamé, Migdalia Celeste. no lo llamé Migdalia. No. No aparece en el listado, ¿sí? Ay, no sé así. Perdón, Migdalia. Muy bien. Sí, gracias, Lick. Mónica Quevedo, ya está también. Trinidad Tobar, solo ya no escuché, perdón. Es Helen Vivar. Ajá, sí, Helen. Ah, no es Trinidad Tobar, pero permítame. Ahorita le digo.
Ah, sí, Helen Dayana Trinidad Tobar. Muy bien. Bien. Otro screen más. Screen. Dica, mía me llamó. ¿Quién Es es? que mi internet no está muy bueno. ¿Quién Naomi sabe? Divas. No, no. Buenas Ya la tardes, llamé. disculpe. Sí, Cris, no sé ¿qué si me dice? llamó, Lick, Naomi yo Divas Hernández, me conecté un pero poco después. Sí, Lick. ¿quién saluda? César Dice Naomi Galicia, Lick. Hernández. César Galicia, ya lo había llamado, César, ya le había puesto en asistente como no estaba. Muy bien, ahí estamos entonces. Voy a compartir en este momento eh, lo que corresponde a la actividad del día de hoy y tenemos como primera portada la realidad social guatemalteca. Bienvenidos al tema, al curso de Estudios Socioeconómicos de Guatemala, Realidad Social Guatemalteca. Estudios Socioeconómicos de Guatemala es el curso que estamos compartiendo con ustedes y tenemos de título La Realidad Social Guatemalteca. Cuando hablamos de pobreza en Guatemala, dice que la actual situación política, social y económica que vive actualmente la población de la República de Guatemala se debe a un alto porcentaje a la falta de cultura y educación, de la pobreza, ignorancia, desnutrición, salud, trabajo y otros factores que definieron en el actual momento. Sabemos que la pobreza es un factor limitante que impide el desarrollo de los pueblos. No solo acá en nuestro país, estamos hablando de todos los países de Latinoamérica, ese factor importante en cuanto a la pobreza. Cuando hablamos de pobreza, pues estamos hablando de ausencia de servicios, ausencia de la parte económica y de algunas situaciones, pues que nos limitan de alguna manera a poder tener lo necesario para poder sobrevivir en cuanto al tema de la pobreza en Guatemala. Ya vamos a tener participación y vamos a hablar de ese tema, ya que en Guatemala pues hay unos lugares muy vulnerables y muy complicados en cuanto a la realidad social, en cuanto al entorno que se vive. Quizá acá por los medios donde vivimos, quizás es fácil adquirir de alguna manera algo para poder sobrevivir, pero hay unos lugares en la parte rural muy complicado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Entenderemos el término pobreza como la situación de carencia de algún material, la escasez o estrechez, miseria, ausencia o falta de bienes materiales, también como la actitud o conducta negativa que realizan sin remordimiento algunas personas con los consecuentes daños a una o varias personas, sin que les importe las consecuencias que traen aparejadas. Ya decíamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que la pobreza pues es una limitante que impide el desarrollo de los pueblos y vemos, ¿verdad? Que es una carencia de algo que nos va a servir para sobrevivir. Entonces tenemos esa parte muy importante, ¿verdad? De la pobreza es un factor que impide de alguna manera el desarrollo de los pueblos. La siguiente diapositiva dice, voy a invitar a Roxana Martínez que lea esa diapositiva, por favor. Hola, buenas tardes, Nick. Ay, disculpe que no había podido entrar, pero no, de la asistencia, ¿verdad? Bien, dice Estudios Roxana Socioeconómicos de Martínez, Guatemala. no le marqué asistencia. Roxana Martínez, ahorita se lo voy a corregir. Bueno, Va, gracias. escucho su comentario. Leo ahí, ¿verdad, Nick? Correcto, la diapositiva que estoy compartiendo. Bien, dice la historia de Guatemala nos muestra la forma de cómo fue que hicieron fortuna los europeos, que conquistaron a los pueblos originarios, imponiendo su cultura económica, social y religiosa,
cuyo interés principal fue el de la producción de riqueza personal a costa de la ignorancia de las masas que vivían en otro estadio cultural, social y económico. Muchas gracias. En la diapositiva número 4 voy a pedir la intervención de Angelita Donis. ¿Qué entiende con eso en cuanto al entorno real y social de nuestro país en cuanto a esta diapositiva número 4? Angelita Donis, por favor. Buenas tardes, licenciado. Pues quizá a lo que se refiere el entorno en sí es de que tal vez en las clases, como usted dijo, en el área rural es un poquito más complicado la realidad que se vive en los pueblos, pero en sí considero mucho que tiende mucho a no saber cómo llevar el nivel socioeconómico de manejar sus ingresos, porque yo he visto familias en donde pues trabajan y todo, pero nunca pasan de donde están. Y ellos dicen es que las cosas están muy caras, pero no es que, digamos, que estén, sí está todo carísimo en estos momentos, pero ellos no saben cómo llevar su economía. Entonces, esa es una realidad que en Guatemala ahorita está, en cualquier parte usted lo puede ver. Y en sí, como decíamos algunas compañeras en ese día, el sábado en clase, que todo estaba carísimo, que por eso que nos toca que ir allá también, pues ahí sí que todos podemos vivir eso en Guatemala, pero muchas veces no somos conscientes de lo que está pasando. Sí, gracias por su participación. Muy bien, voy a pedir la participación de otra persona más, es Lilarios. ¿Qué me puede decir al Dígame, respecto? ¿Qué me puede decir al respecto? de la misma diapositiva que opinó la compañera. Sí, la número 4, ¿qué puede decir? Pues creo que el país se ha dedicado a imponer su cultura económica, social y religiosa, pero ha cambiado conforme los años. Según la investigación que realizamos el primer sábado, estuve leyendo un poco sobre la historia de los cambios que se dieron a través de esto, ¿cómo se llamaba este proceso? Pero todos los cambios socioeconómicos que se dieron cuando fue lo de, es que no me recuerdo el nombre, pero cuando Guatemala se logró desligar de la conquista de los españoles, creo que era. De la independencia. Ajá, se dieron muchos cambios a través de este proceso, tanto sociales, económicos y religiosos. Muy bien. Todos sabemos nuestra historia, ¿verdad? En cuanto a cómo fue la situación, en cuanto que dependíamos de los españoles, en cuanto a algunas culturas que vinieron a implementar, en cuanto a lo social y religioso. De alguna manera, en el año de 1821, donde se convoca, el brigadier Gavino Gainza convoca una reunión muy importante. Dice que 23 votos a 5, 23 dijeron sí, 5 quizá no, y 12 personas firmaron, 12 personas firmaron el acta de independencia. Algo muy importante, un hecho trascendental que se daba en el año de 1821, el 15 de septiembre de 1821, pero la situación no termina ahí. Empiezan los problemas en cuanto, porque se logró la independencia, pero de alguna forma siempre había injerencia de parte de España a través de los personajes que vivían acá, los criollos, los mestizos y todo, había cierta influencia. Y hasta en el año de 1823, donde querían ubicar a todo Centroamérica como un solo país, entonces el país de las provincias centroamericanas, y de alguna forma empezaron las discusiones en cuanto a los países de Chiapas, Soconusco, Quintana Roo, de que si eran de Guatemala o eran de México, y al final pues se quedaron para México, ¿verdad? Entonces, viendo todas esas situaciones, hasta en el año de 1840, Guatemala logra de alguna forma desligarse de la provincia, porque de alguna manera lograron la independencia, pero como una provincia de varios países, pero ya declarándose libre de provincias, fue hasta en el año de 1840. Ahora, todo esto viene a raíz de que
de que habían ciertos intereses. Hoy en día tenemos la historia de alguna manera quizá no igual, pero sí bastante similar, porque si lo decíamos de la independencia, logramos la independencia, es cierto, pero aún así no somos independientes del todo. Por nuestro plan o nuestra forma de sostenibilidad en cuanto al aspecto económico, siempre dependemos de alguien. Por ejemplo, Estados Unidos es alguien que nos va a fortalecer económicamente para algunos programas. ¿Por qué? Porque Guatemala no los tiene, no tiene la capacidad de invertir en esa área. Si es para migración, no tiene ese dinero para invertir en migración, como lo tiene Estados Unidos, de alguna manera para limitar o frenar la situación de muchas personas que miran para ese país. Pero viene una condición. O sea, voy a dar dinero porque hay una condición. Si hablamos, por ejemplo, algunos productos como el azúcar, antes era el café y el cacao, hoy quizá no, pero hablando del azúcar, por ejemplo, hoy lo mejor se va para Estados Unidos, pero está condicionado. Yo te brindo ayuda, pero también tú me tienes que dar algo. Entonces, está esa situación así, ¿verdad? Pero también otro punto en cuanto a hablándose del lado del área rural, vemos situaciones muy difíciles. Lo otro es que la falta o por ignorancia o por orgullo o no sé, yo visitaba en una oportunidad un lugar tan humilde, no voy a decir el lugar, pero visité el lugar tan sencillo, tan humilde de las áreas rurales y me pude dar cuenta, una casa que no tenía ni buenas paredes, hablándose así, no eran de maderitas y eran de palitos, pero dentro de la casa había una gran plana de 64 pulgadas. Y yo dije, ¿por qué no mejor se lo comen, verdad? Y no meterse a una deuda de ese tipo. Me imagino que por abonos sacaron ese televisor. Y vemos una realidad bastante compleja en ese sentido. Que como alguien tiene una tele grande, alguien se mete o se va a endeudar a sacar una tele de esa magnitud. Y yo dije, bueno, al final cada quien hace lo que quiere y de alguna forma lo que desea, pero digo, si ubicamos algo entre la balanza, yo pienso que era mejor que compraran comida y no ese tipo de acciones. Digo esto, ¿verdad? Porque de alguna forma uno lo ve y es una realidad. Ahora, en cuanto a esto, hablándose de la positiva número 4, vemos cómo los españoles conquistaron y de alguna forma la ignorancia de las personas que vivían acá en América, de alguna forma podemos ver que por algo sencillo quizá cambiaban las riquezas que habían aquí, porque aquí habían riquezas, pero no se le había dado su valor definitivo, ¿verdad? Fue así como terminó, fue así como el término explotación tomó auge y sentido para todo aquel extranjero que sin arrepentimiento alguno se dedicara a la esclavitud como medio idóneo en ese tiempo para obtener el usufructo de mano de obra gratuita y en algunos casos remunerada, pero de manera ínfima y condicionada. Y sabemos en su momento que había una explotación tremenda acá en Guatemala. Hoy también hay explotación laboral, quizá no en la magnitud como se daba anteriormente, pero hay una explotación laboral. Vemos hoy empresas que de alguna forma hacen una explotación y ¿por qué no se queja la persona? Por la misma necesidad, la misma necesidad latente que hay, prefiere estar ganando un poco que quejarse, ¿verdad? Y de alguna forma no tomar esos servicios o que la empresa no da los servicios, debería de alguna manera, a través del Ministerio de Trabajo, el Código de Trabajo, donde se implementa que si yo trabajo tengo derecho a mis prestaciones laborales, tengo derecho a lo que corresponde vacaciones, un aguinaldo, un bono 14, pero que lamentablemente hay empresas o de ahora, de alguna manera, que no está aprobado aquí en Guatemala, pero que se dan los contratos mercantiles, donde usted emite una factura al servicio de servicio por servicios o por honorarios en cuanto al lapso de 15 días, un mes, y donde usted prácticamente tiene que pagar el 5% de impuesto, eximiendo así de esta manera todos los servicios sociales de los cuales mencionaba, a que la persona que tiene relación de dependencia o que trabaja para una empresa tiene derecho. Entonces, vemos esa situación que de alguna manera sí hay explotación laboral acá en Guatemala.
Dice en la siguiente diapositiva número 6 que los terratenientes de la época, comerciantes, militares, transportistas, industriales, religiosos y funcionarios públicos en todos los tiempos formaron la élite del poder, es decir, el grupo que de una u otra forma dirigió y heredó los destinos del país a sus siguientes generaciones hasta hoy. Dicha herencia se mantiene con algunas variantes por la introducción de capitales extranjeros, personales y multinacionales. Pregunto a Jennifer Paola de la Cruz Ventura, ¿qué puede opinar con respecto a esto? Jennifer de la Cruz Ventura. Jennifer de la Cruz Ventura. No está. Muy bien. Pasamos con Livsny Arlen Chajón Cipriano. Tampoco está. Muy bien. Carla Suset Cárcamo Medina. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Me voy a preguntar algo en específico o relacionado a lo que usted está explicando? Relacionado a lo que estoy explicando y relacionado a la diapositiva número 6. ¿Qué puede decir del caso actualmente en Guatemala en cuanto a estas élites de poder? Sí, la verdad es que la industria, ¿verdad? Se ve muy bien marcada también, porque aparentemente pues hay varias entidades que protegen, así como, por ejemplo, tenemos que hay una encargada de exportaciones, ¿verdad? Pero a la larga, pues siempre el más grande es el beneficiado, ¿verdad? Cuando hablamos de exportaciones, decimos Guatemala tiene como la oportunidad, ¿verdad? Tanto de exportar como de importar, pero a la larga Guatemala no prospera económicamente, siempre se mantiene con una gran deuda y a pesar de que hayan tantas entidades, no se ve como un progreso para Guatemala, ¿verdad? Gracias. Hablando de las industrias, pero ahí abarca varias cosas, ¿verdad? Religión, transportistas, militares, pero me enfoqué más en la industria, ¿verdad? Gracias. Muy bien. Voy a Licenciado, invitar. buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que acá en Guatemala, pues, lamentablemente, pues, uno que es chapín, pues, no busca cómo poderse desenvolver, porque trabajo hay en Guatemala. Lamentablemente, la economía, pues, el quetzal está muy devaluado, ¿verdad? Porque si uno viene y hace un trabajo de jardinería acá en Guatemala, no se lo van a pagar como se lo pueden pagar a uno en el extranjero. Entonces el trabajo está bien devaluado acá, no se valora el trabajo que uno realiza acá, ¿verdad? Entonces, en la economía, pues por eso que aquí en Guatemala se mira que está bien pobre. Muy bien. Gracias, Ricardo, por su aporte. Voy a invitar acá a otra persona más y de ahí hago mi comentario. Voy a invitar a Gloria Marlene Orozco. Gloria Marlene Orozco. Sí, licenciado. Sí, en cuanto a la diapositiva número 6, ¿qué me podría usted opinar en base a los textos que figuran ahí? Es de la que está en pantalla, ¿verdad? Lo que está en pantalla, correcto. Bueno, pues a lo largo de la historia nos podemos dar cuenta que las clases sociales han tenido han estado demasiado marcadas en la época antigua, posterior a la independencia. Habían personas que tenían demasiados terrenos y como siempre la pobreza, ¿verdad? Porque habían otras que tenían muy poco. Y eso ha sido algo que hemos venido arrastrando, por decir así, a lo largo de nuestra historia, porque todavía hoy en día lo vemos, que hay una gran desigualdad en cuanto a las clases sociales. Hay personas que tienen terrenos muy grandes, que han sido familiares, por así decirlo, y que vienen desde la época,
Y ya hoy en día hay personas que no tienen ni siquiera un espacio para poder construir. Entonces, es igual que en la política, porque las personas que participan por lo regular son esas mismas personas que tienen facilidades económicas y las personas que no las tienen, pues tienen pocas oportunidades de poder crecer, por así decirlo. Ujú. Muchas gracias. Bueno, hago mi conclusión en cuanto a eso. Señor Gloria tocó un tema muy importante. Los terratenientes de la época, ¿verdad? Se apoderaban de terrenos y de alguna manera hoy vemos la desigualdad social que existe en nuestro país. Y bueno, vemos acá, ¿verdad? Que de alguna forma hoy también se da, dice acá, que funcionarios públicos en todos los tiempos formaron la élite del poder. Hoy no es la excepción. Hoy están las 10 familias más poderosas acá en Guatemala y usted de alguna forma parafrasea quiénes son las familias poderosas aquí en Guatemala, que tienen el control económico, que tienen el poder. Y cuando hablamos, por ejemplo, del CACIF, ellos saben a qué precio comprar y a qué precio vender. Entonces, en este caso, las 10 familias poderosas aquí en Guatemala tienen el poder económico y así como hablábamos en su momento, nuestro país económicamente es rico. Lamentablemente el dinero está en pocas manos o en pocas personas, ¿verdad? Y los que, digamos, las personas vulnerables como el área rural son las que sufren de alguna manera esta situación. Por esa razón existe esa desigualdad social, pero ¿por qué? Porque el élite del poder son esas familias poderosas que de alguna forma saben quién los puede, a quién pueden ubicar de gobierno y que de alguna forma se elige quién podrá gobernar durante los años con la intención de que también debe de su momento, en el buen decir, ¿verdad? De entrar a los puntos claves en los que ellos quieren, en el que siga o que el parámetro que deben de dar en cuanto a los beneficios que ellos van a obtener, ¿verdad? Definitivamente esto es así. No sé si alguien desea opinar algo sobre de esto, si no pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, pasamos a la siguiente. El poder de dicho grupo creció y supuso autorizarlos para decidir qué, cómo, dónde y cuándo debían tomar decisiones para el bienestar de la población guatemalteca. Y convertidos en financistas de políticos públicos, sugieren y ordenan la elaboración de leyes acordes a sus intereses económicos cuando sus políticos ejercen el poder político por medio del gobierno, utilizando las instituciones del Estado para para obtener sus objetivos. Eso es lo que mencionaba en la diapositiva anterior, ¿verdad? Que de alguna manera alguien iba a financiar algo, pero con la intención de que se lo pagara ya estando en el gobierno. Hoy no es la excepción. En este caso, mire, por ejemplo, vienen una constructora, les dice, mira, vas a ubicarte de alcalde, muy bien, te voy a financiar tanto dinero, pero cuando salgan los proyectos me los das a mí. Entonces, de alguna forma, a través de la línea política, hay intereses de alguna forma que se pactan dentro de ese tipo de candidatos. O sea, esto no ha sido de ahorita o sea, de hoy. Eso es de muchos años que viene esa situación de esa manera, ¿verdad? Lamentablemente se ha dado así y sigue así, bajo esa línea, lamentablemente. ¿Por qué razón? Alguien que quiere ser alcalde, quiere ser diputado, quiere ser presidente, de alguna forma necesita de financistas, ¿verdad? De alguien que tenga poder económico para poder financiar las campañas, ¿verdad? De lo contrario, no logran sus objetivos. Pero ya estando en el poder, también debe cumplir con los ideales, objetivos de alguna manera que los otros han implementado. Los políticos públicos ven en el poder la forma de enriquecimiento ilícito y reconocimiento social, y para obtener el poder democrático necesitan de financistas de sus campañas electorales para convencer a la mayoría de los ciudadanos analfabetas o analfabetas funcionales de todos los estratos económicos, labriegos, campesinos, obreros y profesionales, que pueden hacer tiempos mejores ofreciendo salud, trabajo, educación, mano dura contra la delincuencia a sabiendas que no podrán cumplirlas. Hoy, si vamos en cuestiones de salud, ¿hasta dónde
tenemos el servicio que realmente se merecen los guatemaltecos. Lo dejamos en 3 puntos suspensivos porque hay mucho de qué hablar sobre el tema de salud. Si hablamos de trabajo, tenemos, Ricardo mencionaba de que la gente a veces no quiere trabajar o a veces por la poca remuneración que a veces en su momento hacen porque no valoran el trabajo. Eso es una. Pero a veces en cuestiones de explotación hay gente que está trabajando más de las 8 horas y quizá pagándole el salario mínimo. ¿Y por qué no tiene ese objeto a denunciar esa acción que están violentando sus derechos? Pues la misma necesidad precaria en cuanto a la oferta y demanda. Hay demasiada demanda y poca oferta de trabajo. Si hablamos en educación, estamos en la misma historia. Ya he mencionado varias oportunidades ese tema de educación. Agradecemos a los centros educativos privados que de alguna manera absorben esa obligación del Estado, esa obligación del Ministerio de Educación, porque de lo contrario, el Ministerio no tiene la capacidad, no tiene los fondos necesarios para poder cumplir todas las necesidades en cuanto a educación. Y si hablamos de mano dura contra la delincuencia, sabiendas que no podrán cumplirlas, en el gobierno de Otto Pérez decían que mano dura en el gobierno de él, ¿verdad? Eso tal vez se recuerda el eslogan que decía que mano dura. Al día tal, a las 14 horas, los mareros, así decían. Pero al final es una situación difícil que verlo desde un escritorio es fácil decirlo, pero cuando se vive en el campo, ya en la realidad, es otro tema en cuanto a eso. Aparte de eso, el poder de alguna manera limitar esos altos índices de delincuencia se requiere demasiada inversión y a veces no hay ese dinero para poder invertir, ¿verdad? Entonces, esa es una de las realidades en cuanto a la realidad social en que vive el pueblo de Guatemala. Pasamos a la siguiente diapositiva, la última, y vamos a entrar a un espacio de receso. El grupo de poder mantiene su hegemonía sobre los gobernantes, indicando las políticas de gobierno, entre ellas la educación, que usualmente es desatendida en el interés que por ignorancia o analfabetismo la población no aprenda las letras y por ende no enterarse de su contexto legal para reclamar sus derechos con base al pago de impuestos que se realice en cualquier compra. Así que llevamos 497 años de esclavitud y 200 años de independencia. Vemos en esta diapositiva algo muy importante, ¿verdad? Que realmente quizás somos independientes de alguna manera de varios aspectos, pero dependientes en otras porque no tenemos un plan de sostenibilidad o no contamos con los recursos económicos para tal. Quisiera la participación de 2 voluntarios con respecto a esto. ¿Qué podría agregarnos? 2 voluntarios, por favor. No todos. Va, no hay problema. Pregunto. Kimberly Dayan Revolorio López. Sí, ¿Qué podría decirnos con respecto a esto? Pues la verdad, como usted dijo, ¿verdad? Que el gobierno en estos momentos es el que tiene el poder de cambiar, pero lastimosamente no lo hacen porque todos buscan su beneficio, más no el beneficio del pueblo, ¿verdad? Gracias. Vamos a dejar, cuando entremos, vamos a preguntar sobre esta misma diapositiva. Estamos para concluir esta actividad y bueno, vamos a dejar un receso de 10 minutos para poder, si desea tomar su vaso de fresco, no sé, 10 minutos e iniciamos dentro de 10 minutos. ¿Les parece o digo los 20? Está bien el receso para mí. ¿Está bien los 10 minutos? Sí, 10 minutos. Va, de acuerdo. 10 minutos. Se termina la sesión.